Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Fernández, internista reumatólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología. Quiero agradecer muy especialmente a mi amigo Rubén Montufar por invitarme a participar en este primer Congreso Virtual Internacional de Reumatología, 10º Congreso Nacional de Reumatología de El Salvador. A Rubén, a todos los colegas salvadoreños, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hablar sobre manifestaciones pulmonares en enfermedades reumáticas y una parte muy especial sobre enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades autoinmunes. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés en particular y no recibo honorarios por esta presentación. Las enfermedades reumatológicas abarcan un gran número de enfermedades inflamatorias sistémicas y esto es muy importante que lo tengamos en mente porque solo así podremos tener en mente la búsqueda de un compromiso más allá del órgano blanco. La etiología y patogenia es siempre variable y multifactorial, siendo el pulmón un órgano frecuentemente afectado, aunque con una prevalencia muy variable depende de las diferentes enfermedades que estemos estudiando. Lo que sí es claro es que esa frecuencia de diagnóstico de compromiso pulmonar va en aumento gracias cada día al mejor uso de los métodos diagnósticos disponibles, como tomografías, pruebas de función pulmonar, y es muy importante que desde allí empecemos a trabajar en equipos multidisciplinarios para hacer detecciones tempranas de este compromiso. La manifestación clínica y la gravedad de la enfermedad siempre va a ser variable y aunque se considera que el pulmón afectado por mecanismos de autoinmunidad comparte mecanismos de lesión similares, siempre es importante tener en cuenta que finalmente las citoquinas productoras del daño van a ser diferentes aunque tengan una clínica muy similar. Y esto es lo que nos va a generar los cambios a nivel radiológico o a nivel de tórax, de radiografía de tórax. Y sea este el momento para recordar que el método de elección para el estudio de nuestros pacientes debe ser la tomografía axial computadorizada. Bien, hablemos del pulmón y artritis reumatoide. Una de las enfermedades más conocidas por todos es la artritis reumatoide. Recordemos rápidamente, una enfermedad sistémica, inflamatoria, cuyo órgano blanco es la articulación, pero con un gran compromiso extraarticular. Puede ser presente en nódulos subcutáneos, pericarditis, neuropatías, epiescleritis o compromiso oftalmológico, vasculitis y la afectación pleuropulmonar hasta en un 18% de los casos. El compromiso pulmonar de artritis reumatoide va a ser muy variable. Tenemos cuadros de pleuritis con derrame pleural, la presencia de nódulos reumatoides asociados o no a neumoconiosis, llamado síndrome de Kaplan, presencia de obstrucción de vías aéreas, vasculitis, afectación de la pared torácica y músculo respiratorio, y dos compromisos que pueden ir de la mano como es la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar. En estos cuadros de compromiso pulmonar intersticial artritis reumatoide, recordemos o tengamos en mente básicamente entre sus diferentes tipos de compromiso o de descripción que vamos a tener por parte de los radiólogos, las neumonías intersticiales inespecíficas y la neumonía intersticial usual. Pulmón y lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, la reina de las enfermedades autoinmunes, recordemos su variado compromiso con un compromiso pulmonar que es bastante frecuente. Podemos tener afectación pleural por pleuritis y derrame pleural, afectación del parénquima pulmonar con cuadros de neumonitis aguda que puede también tener presentación crónica, afectaciones vasculares con cuadros de hipoxemias agudas, bien sea reversibles o crónicas por tromboembolismo pulmonar agudo o crónico, la presencia de una hemorragia alveolar difusa, la afectación de músculos respiratorios, llamado shrinking lung, y la afectación de la vía aérea cuando puede asociarse a neoplasias que van a hacer una limitación importante al flujo aéreo. En esta imagen vemos imágenes en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado que señalan las flechas grandes rojas, y aquí vemos las mismas imágenes y además de eso vemos unas imágenes de reticulado intralobular y presencia de líneas septales que van a ser características de la enfermedad pulmonar intersticial. Pulmón y síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad con un importante compromiso multisistémico. Recordemos que este síndrome puede ser primario o secundario. Primario cuando no tenemos una asociación con otra enfermedad autoinmune y secundario cuando existe asociado a otra enfermedad autoinmune, puede ser artritis, lupus, escleroderma, etcétera, etcétera.
El compromiso de Leyogen es múltiple, es muy variado, como lo mencioné, puede afectar tanto la vía aérea alta como la baja o ambas. Y dentro de las manifestaciones pulmonares, indudablemente la enfermedad pulmonar intersticial difusa es muy frecuente, y los patrones que vamos a encontrar reportados son neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial linfoide, la neumonía intersticial usual y la neumonía organizada, siendo los de interés particular por su frecuencia y relación directa con la EPID, la neumonía intersticial no específica y la intersticial usual. Recordemos que la neumonía intersticial no específica se va a presentar básicamente con una clínica caracterizada por disnea, tos seca, un patrón ventilatorio restrictivo y una disminución de la función o de las pruebas respiratorias. Dentro de esas manifestaciones pulmonares del síndrome de Sjögren podemos tener una enfermedad de la vía aérea, obviamente la rinitis seca, la serostomía, la serotraquea, la bronquitis y bronquiolitis linfocítica, la presencia de bronquitis y bronquiolitis folicular, que en ocasiones pueden verse como una manifestación inicial de una tardía o posterior enfermedad pulmonar intersticial. En la enfermedad vascular tenemos cuadros de vasculitis y cuadros de hipertensión pulmonar que pues usualmente se asocian a un compromiso pulmonar crónico. Es bastante infrecuente encontrar solamente hipertensión pulmonar pura asociada a un síndrome de Sjögren sin un compromiso del pulmón en miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias en los pacientes con enfermedades autoinmunes van a ser responsables hasta de un 40% de manifestaciones pulmonares e incluso que pueden llevar a la mortalidad de estos pacientes. Las complicaciones más frecuentes son la neumonía aspirativa por debilidad de los músculos respiratorios, la hipoventilación y la enfermedad pulmonar intersticial, cuyo patrón histológico va a ser el de la neumonía intersticial no específica. Tenemos un anticuerpo predictor para este tipo de compromiso pulmonar, que es el anti-JO, asociado a síndrome anticetetasa, presente hasta en un 20% de los pacientes con miositis. Y este síndrome se caracteriza por enfermedad pulmonar intersticial, artritis, miositis, fenómeno Raynaud y manos de mecánico, como vemos en esta gráfica. Pulmón y esclerosis sistémica. Que más nos ha aportado el conocimiento de esta patología. Recordemos que es una enfermedad sistémica con un compromiso pulmonar hasta en un 90% de los casos, lo cual la hace particularmente importante, con un compromiso que puede verse por bronquiectasis, derrame pleural, neumotórax espontáneo, neumonitis por medicamentos. Hipertensión pulmonar es muy frecuentemente asociado o documentada en estos pacientes, y recordemos que como un marcador o un predictor de la presencia a futuro del compromiso intersticial está la presencia de fenómeno de Raynaud, de úlceras digitales y una afectación tendinótica. Muy importante que tengamos en mente que el fenómeno de Raynaud siempre debe documentarse, es decir, siempre debe estudiarse porque constituye un síntoma muy importante de un compromiso vascular temprano. La hipertensión pulmonar puede verse hasta en un 50% de los pacientes y es bastante frecuente su asociación con la enfermedad pulmonar intersticial, siendo un marcador de mortalidad a 2 años. Y la prueba de difusión de monóxido de carbono es un factor predictivo, es decir, cuando encontramos disminución de esta prueba de monóxido de carbono por encima del 15%, algunos hablan del 10%, otros hablan del 20%, pero creo que debemos ser debemos ser bastante estrictos, hablemos de un 10%, es un factor de mal pronóstico para la presencia de hipertensión pulmonar. Se han usado algunos marcadores como el propéptido natriurético cerebral, que es útil en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y es muy sensible y específico para el diagnóstico de hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica. Tenemos entonces que el compromiso de la EPID puede ser con una clínica muy variada, unas características fisiológicas de cada patología, unas imágenes
muy similares y de acuerdo a la enfermedad vamos a tener unas características patológicas. Todas estas características van a hacer que tengamos a ese paciente con una enfermedad pulmonar intersticial. La PIDA entonces se puede dividir en aquellas asociadas a causas conocidas y aquellas de causa idiopática. Es muy importante determinar el diagnóstico correcto porque eso va a determinar el pronóstico y tratamiento. Recordemos entonces que tenemos las que tienen una causa conocida, las ambientales, inducidas por fármacos, y las que tienen que ver con enfermedades del tejido conectivo. Y tenemos otro grupo de enfermedades que se asocian con enfermedades como sarcoidosis, neumonías organizadas criptogénicas, la fibrosis pulmonar idiopática, etc. Siempre entonces recordemos que nuestras enfermedades autoinmunes pueden estar presentes en este grupo de enfermedades. Sin lugar a dudas, la enfermedad pulmonar intersticial es para quienes gustamos de la búsqueda, el estudio, de aprender un poquito más cada día de las manifestaciones pulmonares. Es quizá la manifestación más apasionante por la gran variedad de características clínicas que tiene en las diferentes patologías autoinmunes. Sin lugar a dudas, podemos considerar la reina de las enfermedades, o mejor, del compromiso pulmonar diferente de autoinmunes. Y es ella la responsable de todos esos cambios que a veces no quisiéramos ver en nuestros pacientes, grandes compromisos en el parénquima pulmonar, en radiografías, en tomografías, en pruebas de función pulmonar. Y es por eso que la PID, en mi opinión, merece un apartado especial para hablar un poquito de cómo diagnosticarlo, cómo sospecharlo y un poco sobre cómo tratarlo. Bien, la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con EPID tiene una prevalencia muy variada según los diferentes reportes y según la enfermedad pulmonar intersticial que estemos estudiando. Puede variar desde un 5 hasta un 80%, pero en promedio se estima que está entre un 12.4 a un 67% de prevalencia. El compromiso pulmonar está entre las primeras causas de mortalidad de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Un estudio mostró un porcentaje de sobrevida de 43.5 a los 5 años de demostrada la enfermedad. Es por eso que es muy importante un diagnóstico temprano de ese compromiso pulmonar para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Bien, básicamente en esta gráfica lo que quiero mostrar es cómo esos diferentes procesos inflamatorios de autoinmunidad y de injuria microvascular por cualquier cantidad de todos estos factores, lo que va a traducir simplemente es, después de toda esta cascada inflamatoria, en una activación o en una proliferación de miofibroblastos, que van a traducirse finalmente en una expresión clínica de la fibrosis pulmonar. Esta es una clasificación propuesta por la Mayo Clinic en el año 2019, cuando se establecen tres grupos diferentes. Uno, el grupo 1, con una enfermedad pulmonar intersticial como primera manifestación de una enfermedad autoinmune. Un grupo 3, con una enfermedad pulmonar en pacientes con una enfermedad autoinmune ya confirmada. Y el reto en el grupo 2, ese es el grupo que realmente nos va a dar más dolores de cabeza. Y son en pacientes con formas sugestivas, pero aún no confirmadas de una enfermedad autoinmune, más un compromiso intersticial pulmonar. Se le denomina IPAF por sus siglas en inglés, que traducen neumonía intersticial con características autoinmunes. Tenemos entonces el grupo 1, con una enfermedad pulmonar intersticial como primera manifestación de autoinmunidad. Más o menos o cerca del 15% de los pacientes son primero diagnosticados con una enfermedad pulmonar intersticial y durante su seguimiento, que inclusive puede ser después de varios años, y muchos de ellos son entonces clasificados inicialmente como una enfermedad intersticial idiopática y que característicamente son evaluados primero por colegas neumólogos o colegas internistas, se benefician de una valoración temprana por reumatología y ojalá sin perder el contacto con otras especialidades. Es importante resaltar la necesidad de un seguimiento por un equipo multidisciplinario, ¿sí? Y este compromiso de nuestros pacientes
va a responder mucho mejor a los tratamientos en pacientes con enfermedades idiopáticas, lo cual es una de las claves para que se piense en que nos encontramos a un paciente con una enfermedad autoinmune, es decir, una respuesta mucho más favorable al uso de inmunosupresores que en los pacientes con una enfermedad intersticial idiopática. Tenemos entonces el grupo número 2, que son pacientes con formas sugestivas pero aún no confirmatorias de una enfermedad autoinmune, más compromiso intersticial pulmonar o IPAF. Este grupo de pacientes tiene una no despreciable prevalencia de un 20 a 25% de casos de enfermedad autoinmune, por lo cual es muy importante detectar factores de riesgo en esos pacientes con esas características no confirmatorias de enfermedad autoinmune, pero ya con algunos cambios a nivel pulmonar. Y esto es muy importante porque un tratamiento y un diagnóstico temprano va a mejorar notablemente los resultados a largo plazo. En el grupo 3 vamos a tener los pacientes con una enfermedad que ocurre en pacientes ya con una enfermedad autoinmune previamente diagnosticada. Recordemos que la EPID incrementa hasta en un 43% la mortalidad, por lo cual es muy importante la detección temprana y sobre todo los factores de riesgo para este tipo de compromiso pulmonar. Las enfermedades autoinmunes que más frecuentemente comprometen el intersticio pulmonar son la esclerosis sistémica hasta en un 53%, algunas series hablan de hasta un 70 o incluso un 80%, la artritis reumatoide en un 30%, la miositis entre un 20 y un 36% y otras con porcentajes más bajos de participación como el síndrome de Sjögren, el lupus o la vasculitis asociada a ANCAS. Sin embargo, estas últimas ha venido detectándose un aumento importante en el porcentaje de casos y en algunas series se habla hasta un 10 a un 12% de compromiso asociado a la presencia de anticuerpos ANCAS. Sin duda, estos grupos 1 y 2 para su diagnóstico nos hacen regresar a la esencia de nuestra actividad como médicos, y es a una adecuada historia clínica y un examen físico dirigido y específico en la búsqueda de ese compromiso pulmonar. Bien, como lo mencioné, el grupo 2, donde hablamos de la IPAF, se denomina así por la presencia de una neumonía intersticial con hallazgos autoinmunes sin que cumplan criterios de enfermedad definida. Este término de IPAF fue propuesto por la Sociedad Americana de Tórax en el año 2015 para describir un grupo de pacientes, aproximadamente entre un 15 y un 25% de las series, quienes presentaban algunos hallazgos autoinmunes, pero sin una enfermedad autoinmune definida. Para clasificar a estos pacientes dentro de una IPAF o con una IPAF, se consideró que deberían tener por lo menos 2 de los siguientes 3 dominios, o clínico, serológico y morfológico. Entonces, en el clínico tenemos hallazgos específicos extratorácicos de una enfermedad autoinmune. En el 2, hallazgos serológicos consistentes con la sospecha y confirmación de una enfermedad autoinmune y un dominio morfológico con hallazgos radiológicos, histopatológicos o fisiológicos de una enfermedad autoinmune definida. Veamos, por ejemplo, el caso de la esclerosis sistémica y el dominio clínico. Edema digital, presencia de microtelangiectasias, fenómeno de Raynaud o síntomas gastrointestinales que sugieran estenosis a nivel esofágico, por ejemplo, deben hacernos considerar la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial asociada a una esclerosis sistémica. Pero indudablemente el fenómeno o el dato que nunca debemos pasar por alto ni menospreciar es la presencia del fenómeno de Raynaud, ya que este casi que se considera un síntoma y un signo centinela de una enfermedad autoinmune. Idealmente deberíamos estudiarlo con capilaroscopia si no contamos con otros síntomas o signos sugestivos de enfermedad para evaluar la presencia de un daño microvascular temprano e igualmente siempre solicitar los anticuerpos pertinentes. Debemos recordar que el fenómeno de Raynaud no es exclusivo de la esclerosis sistémica
y se puede encontrar en enfermedades como lupus hasta en un 45% de los casos, miositis un 20% de los casos y artritis reumatoide hasta en un 20% de los casos. Bien, recordemos entonces el dominio clínico de las miositis. Tenemos en ellos las llamadas manos de mecánico, donde es frecuente encontrar las hiperkeratosis. Recordemos que estas manos de mecánico se consideran como un factor de riesgo para compromiso pulmonar. Está muy frecuentemente presente en los síndromes antisintetasa y en las dermatomiositis hasta en un 70% de los casos. Tenemos también la presencia del signo del chal, que es un eritema que se presenta en la parte anterior y dorsal, observándose la forma que deja un chal cuando se coloca o el espacio que ocupa un chal cuando se coloca. Tenemos las pápulas de Gottron, ¿sí? También presente especialmente en dermatomiositis o síndrome antisintetasa y el eritema heliotrópico. Es muy importante tener en cuenta que, y lo reitero, las manos de mecánica se asocian con un alto compromiso pulmonar y es mucho más frecuente en pacientes con dermatomiositis. Un dominio clínico con el que estamos mucho más familiarizados por su mucha mayor prevalencia e incidencia, dolor poliarticular simétrico, aditivo, de pequeñas y grandes articulaciones, acompañado de rigidez matinal. Sin embargo, recordar que la presencia de compromiso inflamatorio articular no es exclusivo de las artritis reumatoide y puede estar presente, por ejemplo, en un Sjögren hasta en un 16% de los casos, lupus hasta un 80% de los casos y esclerosis sistémica hasta en un 20% de los casos. El dominio clínico en el síndrome de Sjögren, básicamente la xeroftalmia, xerostomía y la presencia de aparatiomegalia, pues nos deben hacer sospechar claramente la enfermedad. Sin embargo, no olvidar que hasta un 70% de los pacientes con escleroderma pueden tener síntomas secos asociados. Como parte de ese estudio, ustedes claramente tienen ya en su mente los anticuerpos que debemos solicitar de acuerdo a ese examen físico e interrogatorio que hemos hecho previamente a nuestro paciente. En el dominio morfológico, como parte de esos tres dominios que necesitamos para hacer el diagnóstico, tenemos la neumonía intersticial no específica en pacientes con esclerodermia, miositis, Sjögren y lupus, y la neumonía intersticial usual en pacientes con artritis y vasculitis asociados a ANCAS. De ese dominio morfológico, entonces el estudio histopatológico, que lo que nos va a mostrar, por ejemplo, en esta imagen de una histopatología de neumonía intersticial no específica, un engrosamiento de las paredes alveolares y el evidente tejido inflamatorio subyacente. Bien, la transición de IPAF a enfermedad autoinmune es variable, más o menos del 12 al 42% de los pacientes con miositis y AR a los 5 años van a tener una enfermedad establecida. El riesgo es 14 veces mayor que enfermedad pulmonar idiopática. El sexo femenino con dominio serológico positivo son factores de riesgo para esa transición de IPAF a enfermedad autoinmune. Es importante tener en cuenta que la IPAF puede ser un marcador temprano de enfermedad pulmonar. En los pacientes del grupo 3, es decir, pacientes con una enfermedad conocida y aparición de compromiso pulmonar, buscar siempre otras causas de compromiso intersticial, hacer una búsqueda exhaustiva de factores exposicionales y ambientales, especialmente tabaquismo, revisar antecedentes farmacológicos. Hay una gran controversia sobre el uso del metotrexato, nos tomaría realmente un tema completamente aparte hacer su evaluación y, importantísimo, descartar presencia de infecciones. En la artritis reumatoidea tenemos un riesgo que va a ir aumentando con la duración de la enfermedad, una prevalencia entre el 30 y 34%, un riesgo de 7.7 comparado con el 0.9 en la población general, unos factores de riesgo claramente identificados como el sexo masculino, inicio tardío de la enfermedad, tabaquismo, presencia de factores metabólicos fuertemente positivas, una enfermedad muy agresiva, tienen un curso clínico muy variable estos pacientes y se asocian con peor pronóstico la presencia de una NIU, una enfermedad extensa a nivel tomográfico. Hablamos de compromiso pulmonar cuando hay por lo menos un 20% del parénquima comprometido, un rápido deterioro en las pruebas de función pulmonar,
entendiéndose por una disminución de la capacidad vital forzada mayor al 10% o una prueba de difusión de monóxido de carbono mayor al 15%, y con una mortalidad a 5 años hasta el 39%. En cuanto a la esclerosis sistémica, que es la enfermedad que más conocimiento nos ha aportado sobre el compromiso pulmonar por EPID, la prevalencia de cerca al 60%, es más frecuente que se presente en los primeros 3-4 años después de los síntomas o aparición de compromiso dermatológico. Los factores de riesgo: forma difusa de la enfermedad, raza negra, sexo masculino, enfermedad temprana, anormalidades tempranas en capilaroscopia, positividad anti-CL70, tabaquismo, reflujo gastroesofágico, con una mortalidad que alcanza hasta el 42% a 10 años y con una característica es una rápida progresión en las imágenes y en el compromiso funcional pulmonar. En las miositis tenemos una prevalencia hasta el 50% de los casos. El compromiso pulmonar tiende a aparecer tempranamente después de los síntomas musculares iniciales, con un curso clínico muy variable, y se identifica como factores de riesgo la presencia de anticuerpos anti-Jo1, elevación de reactantes de fase aguda, pápulos de Gottron, eritema heliotropo, fiebre, artralgias y manos de mecánico, con una sobrevida a 5 años cercana al 70%. Otros anticuerpos como el anti-PL7 y anti-ROS52 también son parte de los anticuerpos asociados con la miositis y compromiso pulmonar. El síndrome de Sjögren tiene una prevalencia mucho menos de compromiso pulmonar, alrededor del 3 al 11%. Ese compromiso pulmonar se desarrolla hasta en un 70% de los casos como primera manifestación. Los factores de riesgo para enfermedad pulmonar son básicamente 3: sexo masculino, pacientes mayores y fumadores, ANAS positivo y antirrobo fuertemente positivo, con una mortalidad que puede ser hasta el 90% y una sobrevida a 5 años del 83%. Como lo mencionaba, los procesos inflamatorios básicamente comparten mecanismos idénticos, entonces usamos esteroides, micofenolato, ciclofosfamida y acetopenia como los medicamentos más comúnmente utilizados. No existe tratamiento ideal y óptimo, y en el caso, por ejemplo, de la piel asociada a escleroderma, esta puede estar relacionada directamente con la enfermedad, por lo cual paciente diagnosticado, paciente tratado. No se han establecido realmente criterios exactos para el inicio del tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, en la EPID y escleroderma. Y la menciono porque es la enfermedad que más nos ha enseñado de compromiso pulmonar en enfermedades autoinmunes. Y muchas veces los efectos adversos pueden ser tan o igual de graves a la enfermedad como tal. Hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que la función pulmonar de pacientes con escleroderma puede tener algunas anormalidades con TACs aún normales. No existen valores estándar para considerar el inicio de terapia farmacológica, pero en general, tanto para el inicio de tratamiento como para el seguimiento, se consideran que disminuciones mayores al 10% en la capacidad vital forzada o del 10 al 15% en la difusión de monóxido de carbono son indicaciones para inicio o cambio de tratamiento. ¿Cuál medicamento elegir? Tenemos antifibróticos como el nintedanib y la pirfenidona. Ambos han mostrado una buena respuesta, especialmente pacientes ya con un compromiso pulmonar inflamatorio controlado, un poco más de seguridad en el caso del nintedanib a largo plazo. Nuevas terapias como el tocilizumab, abatacept, trasplante de médula ósea, la azathioprina para pacientes ya en fase de mantenimiento, el trasplante pulmonar en algunos casos muy puntuales, el rituximab sobre todo en pacientes con enfermedades como artritis o síndrome de Sjögren, la ciclofosfamida y el micofenolato son los medicamentos que junto a los esteroides usamos como más de primera línea. El micofenolato tiene unos estudios más recientes, más prometedores y con una mayor seguridad para el paciente a largo plazo. Este es un algoritmo de tratamiento para la PID y escleroderma que podríamos casi que extrapolar a otras enfermedades. Tenemos un paciente con una escleroderma, hacemos las pruebas de fusión pulmonar, una tomografía. Si no hay compromiso pulmonar, seguimos un seguimiento a cada 6 meses, por lo menos durante 5 años después de iniciar la enfermedad, de 3 a 5 años. Si hay un daño extenso, hablando de extenso con un compromiso más del 20% en la TAC, vamos a tratar a ese paciente, puede ser en monoterapia o combinación con diferentes inmunosupresores. Y si el daño es menor al 20%, pero evidentemente hay daños, hay que evaluar la presencia de riesgo, de factores de riesgo. Si no los tiene, hacemos seguimiento y si los tiene, hacemos tratamiento.
Como ustedes ven, aquí en una fase se propone el uso simultáneo de ciclofosfamida y nintedanib, que como lo mencioné en la diapositiva anterior, puede tener unos buenos resultados a largo plazo. Y algunas cosas que definitivamente debemos evitar: los anti-TNF para el compromiso pulmonar. Esteroides a dosis altas no han mostrado ni mayor beneficio salvo en la etapa inicial, pero son rápidamente o debemos rápidamente disminuir la dosis. El metotrexato, mejor evitarlo. La de penicillamina debe desaparecer de nuestro vádemecum de uso diario porque no tiene ningún beneficio. Otras medidas complementarias para el manejo de nuestros pacientes. Partiendo de que el hecho fundamental es el equipo interdisciplinario, la necesidad de mayores estudios y la búsqueda de una medicina personalizada, es la suspensión del tabaquismo, el oxígeno suplementario, evitar el reflujo gastroesofágico y la vacunación en todos estos pacientes. Bien, entonces ha quedado claro que la historia clínica es la clave para una adecuada detección temprana de los pacientes con compromiso pulmonar o en riesgo de tenerlo asociado a una enfermedad autoinmune. La identificación de los factores de riesgo en esos tres grupos que mencionamos es fundamental para un seguimiento estrecho de ese grupo poblacional de riesgo. Y finalmente, el mensaje más importante es el manejo interdisciplinario que va a permitir un mejor resultado en la salud de nuestros pacientes. Recordemos entonces, el pulmón con una gran posibilidad puede estar comprometido en las diferentes enfermedades autoinmunes. Busquemos ese compromiso pulmonar, trabajemos en equipo, apoyemos la creación y seamos parte de los equipos multidisciplinarios. Siempre pensemos en el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias nuevamente a todos los organizadores del primer Congreso Virtual Internacional de Reumatología y a todos los hermanos de El Salvador, por este 10º Congreso Nacional de Reumatología, en la cual he tenido la fortuna de ser parte. Muchas gracias y hasta pronto.